el podcast del mercado clandestino en Colombia. Paisajes de la violencia. Sin agua no es un uso privado. Los pueblos. ¿Cada cuánto llega el agua buena después de la guerra? En Colombia, los ríos y cuerpos de agua son cementerios de innumerables víctimas, territorios estratégicos para el combate y lugares contaminados. Pero son también sitios de memoria, de vida y de resistencia. Estos fueron algunos de los temas abordados el 23 de noviembre del 2019 en el mercado clandestino de conocimiento y no conocimiento útil, de culturas anfibias, puertos de contenedores y tumbas líquidas, relatos colombianos en torno al agua, que tuvo lugar por primera vez en América Latina. El fuego y el agua desde la visión indígena de la Amazonía. 4 seres creadores desobedientes son los responsables del agua en el subsuelo, el río Amazonas y las nubes. En este mito de creación, el árbol es la figura central. Esta mitología indígena tiene su correspondencia en la ciencia occidental. A principios de esta década se encontró lo que se ha denominado crío subterráneo. Pero, ¿cuál es el destino de estos cuerpos de agua frente al poderío del fuego descontrolado en Brasil y Bolivia? Los árboles cumplen una función fundamental en el ciclo del agua que recibimos en los Andes. Las comunidades indígenas han utilizado el fuego controlado para hacer sus chagras, pero en los incendios descontrolados de este año se han quemado millones de hectáreas. Cada una puede tener entre 250 o 300 especies de árboles y cada árbol genera unas 60 relaciones con otras especies. Las quemas no solo generan emisiones de dióxido de carbono, sino que no se genera captura de este gas y se pone en peligro el ciclo del agua. Carlos Rodríguez sostiene que dejamos quemar la selva porque no la valoramos ni la conocemos. Hola, Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Diana Céspedes. Hola Diana, ¿cómo vas? Yo Bien, soy gracias. Carlos. Carlos, ¿cómo estás? Bien. ¿Y eso? ¿Cómo llegaste a esta mesa? Estaba de espectadora y Ajá. dice, no, falta un cliente. Y yo, bueno, yo quiero ser el Me cliente. parece fabuloso porque tengo Entonces, aquí 4. Tengo 4 aquí. ¿Sí? No. Sí. La, Y esta es apenas la segunda ronda, ¿sí? de la segunda ronda. Ok. Bueno, cuéntame de ti, Carlos, que No, el fuego y el agua. el fuego y el agua. Pues es muy interesante el por qué expusieron el tema. Uh-huh. Y cuando se habla del agua, Sí. uno dice, claro, el agua bueno, casi siempre se va a lo líquido, se va a lo fluido, pero uno como que separa el agua de las nubes, ¿no? Sí, sí. Y como que separa el agua de los polos, aunque uno sabe que Aunque son los tiene- 13 sistemas Sí, sólidos, líquidos. Pero aquí se metió la parte del fuego, es porque estábamos abordando el agua desde el mundo amazónico y la creación del agua, porque además para nosotros llegó, pero nosotros no tenemos mitos de creación del agua. Sí, no. Se realmente. creó, sí, claro, en los 7 días en que Dios creó el mundo, creó el agua y la separó de la tierra, pero hasta ahí llegamos. Sí, claro. Cuando estábamos hablando decían, pero usted habla del fuego. Le digo, claro que yo hablo del fuego porque en el Amazonas uno lo tiene como un ecosistema vegetal Sí. y como de árboles, pero es un ecosistema acuático. Ajá, Tú has sí, visto claro. imágenes del Amazonas, Amazonas, y claro. cómo esa densidad de ríos tan impresionante, Sí. esa densidad de agua. ¿Cuánta agua fluye por el Amazonas en un día? Me imagino una gran cantidad de agua. Millones Claro. de millones de litros, es Sí. impresionante. ¿Cuánto se va a las nubes? Entonces, También, claro. eso estábamos Está discutiendo. conectado. Y cuando dijimos el fuego, es porque qué es lo que se está viendo en la Amazonia
en la cuenca en general en los últimos meses. Sí, Todas las noticias son de las quemas tan impresionantes. en el Amazonas, sí. ¿Tú sabes cuánto se quemó en Bolivia en estos últimos fuegos? No tengo la cifra, pero sí fue... Dime una gran cifra. Uy, no sé, miles de hectáreas, supongo. Súbele a las miles. Millones. Wow, una gran cantidad. Una disculpa, va a incluir solo hubo ahí una confusión. Vale. Más que confusión, hubo que usted no estaba a tiempo aquí, entonces tuvimos que iniciar. Estuve todo el tiempo acá. Bueno. Ok, entonces... Sí, adelantamos todo. Y la próxima. Ok, Pero podemos hacer una charla aquí. claro, más interesante, parece- sí. me ¿Cómo estás? parece Mucho gusto. fabuloso. Diana Céspedes. Oye, encantada. Ya no, mejor. Sí. Me parece fabuloso. Con eso se vuelve un diálogo conjunto. Diana. Sí, disculpen que yo estaba haciendo una transmisión del evento y claro, mientras que pasó muy rápido desde que terminó Sí. la sesión la otra, pero bueno. Pero, no hay problema bueno, y bien, estás más igual que estamos los bienvenida, tres, qué Diana, bien. fabuloso. ¿Y por qué te llamó la atención el fuego y el agua? Bueno, ahí me gustó mucho del tema. Bueno, primero que le tengo mucho miedo al fuego, la verdad, de todos los elementos de la tierra, creo que al que más me le tengo es al fuego y el agua, pero además porque creo que lo que tú planteas sobre el conocimiento que tienen las comunidades indígenas realmente sobre el fuego y lo que significa para la sostenibilidad y para el ecosistema me parece muy interesante y quiero saber de eso porque realmente no lo tengo muy claro. Pues estamos en sintonía total. Más bien. Estamos en sintonía total porque esa fue la pregunta inicial también. Y cuando estábamos hablando del tema era reiterado hablar del agua, el agua, el agua. Y uno ve el Amazonas como el ecosistema verde, pero si uno profundiza, uno está viendo puro el agua. Y a mí me encantan las imágenes desde arriba del satélite, porque las nubes no dejan ver la selva y como son más de 3.500 milímetros de lluvias, pues la presencia de nubes es enorme. Entonces cuando el satélite quiere tomar las fotos no puede porque está lleno de agua, nubes. Sí. Y cuando lo logra tomar es el radar. Y el radar sí traspasa las nubes y cuando se generan esas figuras, eso es una densidad de agua, casi que es, cuando le dice la selva húmeda, claro, es que es un ecosistema tan acuático como terrestre. Sí. Y es el que básicamente nos conecta. Y viene justo en un momento en que nos dice, ¿y cuál es el problema con esos flujos de agua en la actualidad? Digo que se pueden romper. Entonces voy a comenzar con esa historia indígena de cómo nació el agua. Entonces estaban los 4 seres creadores, los que no tenían mamá. Se crearon solos, eran de la nada. Además es lindo como concepto porque no podían estar si no tenían mamá. Entonces, y viene de parte de todas estas concepciones. Y tenían una abuela, pero no conocían el agua. Entonces la abuela llegaba y cocinaba y les mezquinaba el agua. Y estos decían, pero ¿por qué nos mezquina? Vamos a ver de dónde saca el agua. Y la abuela decía, no, eso es muy difícil, porque yo toca con una ollita coger cada una de las hojas y esperar que caiga la gotica y todo eso. Eso es muy difícil conseguir el agua. Y como siempre, los hermanos mayores son muy serios, son muy inteligentes, pero los menores, ¿ustedes son menores o mayores? Menores, necios. Yo soy única. Los menores necios, dijo. No, yo soy la mayor. La hija mayor, ¿estás hablando que no? Yo soy la mayor. Ahí está, los mayores serios y los menores necios. Sí, yo sé. Después con el siguiente ya aprendí. Entonces, así de claro, los menores necios son los creativos. Entonces el menor les dije, pero ustedes son vos, ustedes van a creer que la abuela va a hacer eso. No, yo la voy a seguir a ver a dónde está, pero como ella era la mamá del mundo, la madre creadora, sabía todo, entonces yo sé que me van a perseguir. Y ella iba a un árbol, abría una ventanita, llenaba y ahí llevaba el agua. Entonces este necio menor la persiguió, aquí dice, por la noche, convertido en murciélago.
y vio cuál era el árbol y le dijo a los hermanos, ya sé en dónde queda el árbol, vamos a tumbarlo. Entonces los hermanos, vamos a tumbarlos para que el agua quede en este mundo y nos alimente. Entonces fueron y la abuela les dice, ustedes van a tumbar ese árbol, pero hagan una pasera, que una pasera es una plataforma, para que ese no siga para el mundo de abajo. ¿Qué le vamos a hacer caso a la abuela? Además es mujer, que no le vamos a hacer caso, ¿no? Entonces seres creadores hombres, masculinos, por eso. Entonces los fueron a tumbar y llevaban las hachas y cuando volvían al día siguiente, ¿qué pasaba? Que otra vez estaban puestas las astillas. Pues la abuela salía y pegaba de nuevo las astillas. Entonces ellos dicen, ¿pero quién nos está haciendo eso? Sí. Entonces, no, pues alguien nos está haciendo eso. La abuela nos está haciendo eso. Entonces lo que tenemos que hacer es derrumbarlo en un solo día y eso trabajaron para que pudieran derrumbarlo. De las astillas se crearon los peces. Por eso hay peces, son delgaditos, alargados, y hay peces más astillosos, y de ahí salieron todos los... Y no pusieron la plataforma. Entonces, cuando cayó el árbol, ¡pop!, siguió derecho. Sí. Siguió para el mundo de abajo. Entonces, yo les dije que hicieran la pasera, ustedes no hacen caso, entonces por eso les pasa lo que les pasa. Entonces fueron a buscar el otro árbol del agua y dice, pero a ese era, el primero que se fue era el árbol que tenía solamente animales buenos. No tenía ni rayas ni culebras, bueno, no tenía raya boa, no tenía caimanes, no tenía los animales depredadores malos, entonces tenía los animales buenos. Sí. Entonces en el segundo árbol ya tenían que tumbarlo, pero tenía todo tipo de animales, buenos y malos, entonces las pirañas, todo. Y lo tumbaron, y cuando lo tumbaron, el árbol quedó colgado del universo, del cosmos, con un bejuco. O sea, colgado del mundo, del universo, porque el mundo era el de aquí abajo. Entonces ahí lo tumbaron, quedó colgado. Entonces colgado del universo, y dice el mito que primero estaba para un lado, hacia el occidente, y después dio la vuelta, como está colgado es muy fácil que se mueva, hacia el occidente, hacia el oriente. ¿Y a quién buscaban para que cortara ese bejuco? ¿Quién se subía? Sí. Entonces buscaron todo tipo de animales para que lo cortaran y no lo podían cortar. Entonces, claro. Entonces, llamaron al animal que pudiera cortarlo y descender tan veloz que el mismo árbol no lo aplastara. Entonces, ¿cuál es el animal más veloz que puede subir, cortar y que el mismo árbol no lo aplaste? Y no tiene dientes y no corta los árboles. Entonces los buscaban entre los micos, que son los que trepan, pero para ellos la ardilla es parte de los micos, porque son de los arbóreos. Claro. Pues, entonces mandaron a la ardilla y la ardilla lo cortó y alcanzó a bajar para que no lo aplastara. Y ahí ya quedó el árbol, el árbol río, que era el río Amazonas. Claro. Y cuando uno entra a entender la lógica, uno dice, claro, el agua, está el agua del mundo de abajo, el agua subterránea, sí, y ellos lo llaman lingüísticamente también el Amazonas, el agua que fluye, también tienen término para el agua que llueve, y está el árbol de arriba, porque el árbol de arriba son las nubes, y las nubes se mueven también como si fueran un gran árbol lleno de ramas. Entonces ahí está el ciclo como nosotros también lo entendemos. Y dicen, bueno, eso es la mitología, pero la mitología termina siendo muy consistente, porque hace como 5 años, 6 años, descubrieron el río Amazonas subterráneo. Lo llaman el río de Hamsa. Y Hamsa es un profesor hindú que trabaja en Manaos, en el Instituto de Investigaciones
Amazónicas de Manaos, en el INPA. Y él estaba haciendo una consultoría para las petroleras, entonces estaban perforando y como a 4 kilómetros encontró agua y empezó a hacer la secuencia, pero era agua subterránea que se movía. No con la velocidad de nuestros ríos, Sí, pero sí, fluía, digamos sí. que podía ser, por decir, algún metro por segundo Sí. o medio metro por minuto, no importa, pero se movía, Sí. fluía. Ujú. Era flujo. Y claro, ¿cuál fue el primer árbol? El que se fue para abajo. Entonces sí existe y tiene un gran caudal, el que fluye y el de arriba. ¿Y qué es lo que los climatólogos llaman ahora los ríos que vuelan? Pues es el río de arriba. El de arriba. Y para colmo de males, primero se dirigía hacia el occidente y uno puede hacer la relación con el Paleoamazonas y el Paleorinoco. En el Mioceno, los ríos terminaban en el Pacífico. Y cuando subió la cordillera de los Andes, mandó el río para el otro lado. Entonces uno puede decir, ahí está la secuencia que primero iba para un lado y luego se iba para el otro lado. Y en la parte climática, pues imagínense si no es totalmente increíble Sí, claro. que ese flujo del agua a través de los ríos, eso es la combinación Amazonia-Andes, pues Atlántico-Amazonia-Andes. Sí. Y el agua cómo se evapora, cómo entra en el continente y cómo se genera una bomba para poder producir las nubes, cómo se distribuyen las nubes y así se distribuye el agua hacia el sur de Sudamérica y hacia buena Sí, parte sí. del norte de Costa Rica, bueno, entonces esa parte climática con el río que vuela es también parte de un mito amazónico. Entonces de ahí viene la importancia del concepto del agua. ¿Y cuánta agua puede bombear un árbol al día? Uy, no. No, ni idea. Una cifra. No sé, 2 litros, ¿no? 2 ¿Mucho litros. más? ¿Un tanque de qué? Debe ser mucho. Yo creo, un tanque como del agua de la casa. Exacto, Sí, exacto, una tonelada de agua. muchísimo. Pero es lógico porque ¿qué es un árbol? Una cantidad Sí, de sí, sí, tubitos que se juntan y por ahí está subiendo el agua y es el agua que está acumulada en el piso. Y tenemos una secuencia que hizo un cineasta holandés con los indígenas Tanimuca y filmaron la tumba en la Chagra. Y en un árbol sale agua y sale A chorro. agua casi a 20 metros, un chorro, pero se mantiene durante minutos. Y cuando yo presenté eso en un congreso en la Universidad Nacional, dijeron, usted le puso una motobomba. Sobre todo llevar una motobomba, meterla Sí, en un claro. árbol y que fluya a 20 metros, Sí. eso es lo normal. Sí, sí. Entonces es como si tuviéramos esta jarra del agua y la pinchamos aquí. Y sale. Pues ahí va saliendo. Sí, claro. Y por presión de arriba y por la presión de abajo, por los capilares. Entonces es por todos lados que el árbol es agua. Entonces sí. por eso el árbol es agua. Y puede bombear 1 tonelada de agua. Y eso es lo que permite la generación de nubes y es lo que permite esa bomba biológica que atrae todo el agua y la lleva hacia los Andes. Transporta, súper. Y ahí empieza el porqué del tema del fuego. ¿Qué estamos haciendo con todos Sí. estos árboles? Y pues los estamos secando. Entonces, si los secamos, es porque en esta deforestación tan impresionante que se ha dado, en Brasil y en Bolivia, que es el gran escándalo, ¿cuántas hectáreas han alcanzado a quemar que han oído? Uy, no. Es como una cifra así vergonzosa, pero no sé cuántos son De millones, no sé. hectáreas ¿Cuántas quemamos en Colombia al año? por lo del ganado y todo esto. Yo tengo en la mente son esas infografías que comparten y sí, es escandaloso, es unas áreas en el Paupés, el Orinoco, muy, muy grandes. 200.000 hectáreas por año estamos quemando. Acá. ¿Cuánto dijimos que casi 1 tonelada por árbol, no? Sí, claro. ¿Cuántos árboles tiene 1 hectárea de bosque amazónico? Sí, es una cifra impresionante. Muchos. En especies puede ser 250, 300 especies de árboles. Sí. Eso es lo que nos da el encanto de la biodiversidad.
disfrutar lo que está ahí también Entonces, de fauna. Además, y si sí, metemos claro, las sí. relaciones ecológicas, pues Que imagínense es eso hábitat cuánto de crece. otros seres. Exacto. Sí, Entonces, el árbol que es agua lo estamos volviendo carbón sí. y estamos emitiendo. Y nosotros que estamos en el convenio del clima, estamos emitiendo y estamos dejando de emitir 200.000 por año. La gente dice, eso no es nada. En Bolivia se quemaron más de 4 millones de hectáreas, casi 5, ¿Solo en Bolivia? En esta gran quema Sí. que pasó. ¿Y por qué sucedió eso? Porque el bosque amazónico allá está muy pegado a la sabana y se quemaron como 3 millones de hectáreas en sabana y 1,5 millones de ese bosque amazónico de la periferia del Amazonas. Pues quemar casi 5 millones de hectáreas, Sí. Eso es escandalosísimo. Sí. Yo no sé cuántos son 5 millones de hectáreas, yo creo que es Cundinamarca y la mitad de Boyacá. Y dejar que todo eso se queme diariamente y además Sí, claro. sentirse orgulloso de eso porque es parte de Claro. nuestro desarrollo, que decían Eso es los lo unos y peor. los otros, y que eso no es problema internacional y que eso no tiene que ver con el clima y negar el cambio climático. Increíble que asocien eso con desarrollo, Eso. ¿no? Es como... Todavía. Estás porque- retrocediendo. Exacto. Ayer pasé como toca caminar últimamente por lo de las marchas, Sí. también apoyo Sí, sí. el paro, y me encontré una máquina de Ecopetrol y decía que habían sacado como 800 barriles y la escultura era como del 77. Y yo decía, pero increíble que si hay tanto progreso, no haya habido como una especie de punto de sostenibilidad en donde se haya ahorrado toda esa gran bonanza. Y tal vez en este momento no estuviéramos pensando que, como tú dices, el progreso sea simplemente Sí. quemar hectáreas, Entonces, hectáreas Entonces, por eso fue que surgió el tema y por eso se propuso el tema. Estamos quemando los árboles, estamos quemando el agua, estamos rompiendo los ciclos y esta deforestación tan impresionante, pues las implicaciones que tiene son enormes en todo el ciclo del agua, por lo que acabamos de hablar. Sí. Sí. Y además hay cosas mágicas de esto también en el pensamiento indígena. Los indígenas dicen que el árbol tiene su esencia y tiene sus sustancias, sus perfumes, y que eso es lo que emana y que eso es lo que emana la atmósfera. Así es como se forma la lluvia. La lluvia no es solo la evaporación del agua, sino que tiene que fijarse a partículas muy finitas. ¿Cómo se llaman las partículas superfinitas? Ustedes lo... No. Ok. Aerosoles. Ah, No se ven, pero los indígenas dicen que esa es la esencia y el perfume del árbol y que eso es lo que va sacando. Pues el agua se fija a esos aerosoles, sube y conforma las nubes y las nubes se mueven, pero también es parte del conocimiento indígena. Impresionante, porque a veces uno escucha, claro, uno es como el polvo del universo, ¿no? Polvo de tierra del universo, pero generalmente uno lo asocia que viene desde arriba, ¿no? sí. Pero esta idea Está me parece acá, sí, muy genial. nueva porque es también desde abajo y también de pronto esa idea que todavía estoy tratando de comprender lo que tú nos explicaste de esa mitología, es que cuando tú dices, bueno, tuvieron que perforar para extraer, ¿no? Pero esa perforación también tiene unas consecuencias, supongo. O sea, porque Sí, claro. estamos quemando el ecosistema, la extracción también debe tener un impacto. Pero además mi pregunta, pues para no desviarme de lo que tú acabas de tomar, el tema es esas esencias y eso que está que nosotros respiramos y que hace todo el ciclo para que sea posible que tengamos ese río Volador. Me hace acordar de algo que hace poco, yo no sé, bueno, ahora que circula tanta información virtual, que desde el Sahara llegan unos vientos de ese polvo del desierto que alimenta también el Amazonas. Eso es maravilloso porque nos lleva a los ciclos de la naturaleza. Sí. Y eso es la otra parte de los ciclos de los aerosoles. Esos sí son los que caen. Y son clarísimamente del Sahara que llegan hasta la Amazonia. Y ahí está el porqué
se dan ciclos biológicos en la Amazonia con los árboles. Esos traen las partículas, digamos, los elementos químicos que necesita el bosque para poder crecer. Y hay elementos que son muy escasos. El fósforo es uno de esos elementos escasos. Y esos también llegan con las arenas, sí, pero son micropartículas, y ese recorrido que hacen desde el África hasta acá, inclusive hay imágenes de satélite de la NASA espectaculares, porque ya eso se puede ver. Hasta hace 5 años no se podía, se sabía y se marcaba, sí, pero ahorita ya con las imágenes se ve, y eso es la inyección de nutrientes para la selva. Y cosas tan lindas como que ahí viene fósforo, y bueno, puede venir potasio, pueden venir, sí, con esos microelementos son absolutamente necesarios para que el bosque subsista. Eso es lo que llaman estructura, composición y dinámica del bosque y ciclo de nutrientes. Como que se nutren de otros el ciclo del ¿sí? agua y el ciclo de nutrientes viene por la mano para que, sí, el bosque pueda funcionar. Y en eso es tan importante el papel de las relaciones ecológicas que ustedes nombraron con los animales, que por ejemplo una nutria cuando defeca le deja la cantidad de fósforo necesario para que el bosque pueda utilizarlo, porque son micronutrientes. Ese tipo de estudios son fabulosos, sí, y son una maravilla. Sí. Por eso es la gran implicación de los fuegos. Si nosotros dejamos que la selva se queme, pues los impactos son gigantescos. Entonces, todos estos que hemos hablado son gigantescos. Pero en las relaciones ecológicas, ¿cuántas relaciones ecológicas puede tener un solo arbolito? Sí. Se deben romper muchísimos, sí. Muchos microciclos. Sí, exacto. ¿Cierto? Porque... Sí. Entonces, en eso uno se pone a hacer cuentas. Uno dice, 300 árboles por hectárea. Sí, además. Sí. 200.000 hectáreas. ¿Cuántos millones de árboles son? 60.000. ¿Qué? 60 millones 60 de árboles. Millones. ¿Cuánto vale un árbol? Hoy día son carísimos. Una tonelada de agua. No. Además, mira esa valoración por donde sea. Acabamos de hacer ¿cómo se llama? La subasta para poder sentarnos acá, entonces estoy toda como sí, modo económico, sí, tanta plata. Ponle los mismos 1.000 pesos. Pague más. Sí. Un árbol, pero solo por eso son 60.000 millones de pesos al año. Sí, claro. Con eso uno podía hacer algo, porque si no hace nada con 60.000 millones, ¿qué hace? Y un árbol lógicamente vale mucho más. Un árbol comercial de maderas finas puede valer 3 millones de pesos, que son los estudios. Sí, perfecto. Gracias. Entonces ahí es en donde vienen los impactos de dejar quemar el bosque. Dejamos quemar lo que no conocemos. ¿Y quién los conoce? Las comunidades indígenas. Y conocen eso, los tradicionales pueblos viejos conocen hasta 1.500, 2.000 nombres de los árboles. Me dice, ¿pero cómo? Se recogen, los nombran, los recitan, los transmiten, pero las jóvenes generaciones ya no se las aprenden, y nosotros menos. Entonces, ¿cuál es la intención también de estos conversatorios y de generar estrategias comunicativas y pedagógicas que nos lleven a acercarnos al bosque y a las implicaciones que tiene ese desconocimiento? Lo dejamos quemar porque no lo conocemos, y lo dejamos quemar porque no lo valoramos tampoco. Y si es en términos económicos, pues mire lo que podíamos generar. Si en 1.000 pesos eran 60.000 millones, en 10.000 son 600.000 millones, y en 100.000 ya se pasó, ya son billones. Sí. Y eso ya es casi que, si uno lo calcula bien, es buenos puntos del PIB. Y lo dejamos quemar, y emitimos, y vamos contra los acuerdos del clima, y vamos contra el conocimiento indígena, que todo eso es el lenguaje también del presidente en Brasil. No indígena, no territorios colectivos, no desarrollo, todo. Entonces, no conoce. Aquí por lo menos tenemos la opción de reconocer estos saberes, y tenemos los resguardos, tenemos las áreas protegidas, que de alguna manera nos han ayudado mucho a frenar pues a controlarlo un poquito. Pero lo peor que pasa es que la selva, si se deja quemar mucho, entre más se quema, más fácil se quema. Porque los indígenas siempre han tumbado las chagras
para hacer sus campos de cultivo. Pero haciendo una reconstrucción histórica con ellos de cuánto se ha extendido el fuego, ninguno, y con gente de 80 años que hemos hablado, dice, nunca hemos visto que se pase más de 1 metro o 2 de la orilla. Nunca. O sea, tienen un conocimiento del Sí, claro. Y ellos me preguntan, ¿y por qué se queman tantas en Brasil y todo esto? Y digo, claro, porque si uno deja quemar aquí y deja quemar y quemar y quemar y quema todo el tiempo, pues el impacto para secar los árboles es mucho más rápido y si no pueden recircular, el árbol tiene tanta agua porque necesita reaccionar al calor. Entonces cuando tiene mucho calor, abre sus poros y evapora y saca el agua del suelo. Pero si ya no hay agua en el suelo, no tiene y si están medio secos todos los alrededores, pues no tiene agua de dónde agarrar agua, de dónde refrescarse. Entonces por eso se va quemando en esas magnitudes y se vuelven incontrolables. Una chagra que aquí son alejadas, pero si yo estoy quemando 100.000 al tiempo y por todos lados, como pasó en Brasil, pues obviamente eso se va a sabanizar. Y es también parte del proceso que estamos dando en Colombia. Se está sabanizando para meter 0,7 cabezas de ganado por hectárea frente a toda esa riqueza, esa complejidad, esa biodiversidad de relaciones ecológicas que tenemos. Entonces estamos tumbando 300 árboles, 300 especies por una vaca. Una pregunta que ya nos van a hacer en cualquier momento hacer es, tú en la presentación tuya hacía mención de antes de que es que me casó, mira, dice que es decir, claro, el fuego es como fundamental para la creación de la vida porque ese control de la chagra, antes de irnos, no me quiero ir con una curiosidad, es si bien tiene esa edad, claro, porque ellos dicen cómo es que es posible que llegue a semejante daño, ellos... ¿Cuál es el lente que te voy a contestar? Que te va a encantar la respuesta porque además es mágica. Es la mamá de Candela. Y la mamá de Candela se tiene que alimentar, pero se quema para alimentarse y después ya desaparece. El mercado clandestino, celebrado en 2019, fue un proyecto artístico de la Academia Móvil de Berlín para la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en Colombia, organizado por Mapa Teatro en cooperación con el Goethe Institut y la Universidad Central, apoyado por el Instituto Colombo-Alemán para la Paz, CAPAZ, y el Banco de la República, financiado por el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de la República Federal de Alemania y el Goethe Institut.